Hola, bienvenidos a La Pelada Viajera, soy Jonathan Schwindler, más conocido como Pelada Mágica, y en el video de hoy les voy a contar cómo fue el periviaje, cómo fueron los 2 meses previos al viaje, cómo fue el viaje y cómo fueron los primeros días en Israel. Si pensás en hacer Aliyá, te aseguro que te va a servir como experiencia. Si ya lo hiciste, quizás te sientas un poco representado y te guste el video, y si no, igual dale mucho amor. Comencemos. Voy a comenzar por el principio, como se debe, excepto claro que esto sea un guión escrito por Kaufman. Pero bueno, los 2 primeros meses previos al viaje fueron tremendos. En hebreo existe una palabra que es norá, que significa terrible, pero puede significar bueno o malo dependiendo del contexto. Y creo que no hay mejor palabra para describir lo que sentí esos meses. Fue una mezcla de sensaciones que creo que ni el mejor o peor viaje lisérgico te puede llegar a hacer sentir. Tomé la decisión de renunciar a mi trabajo porque estaba convencido que no iba a tener la energía física y mental para hacer todo lo que necesitaba antes del viaje, si además me tenía que preocupar por el trabajo, la gente y todo el desgaste que implica atender pacientes enfermos internados. Tuve que tomar esta decisión ya desde antes porque no podía renunciar de un día para el otro, así que en noviembre y diciembre decidí renunciar en febrero al trabajo a pesar de no tener confirmación todavía si viajábamos. A pesar de tener todos los días libres, fue un desgaste espectacular, tremendo, había muchísimo por resolver y poco tiempo. Ustedes me dirán, sos un gil, ¿por qué no te encargaste antes? Bueno, la respuesta es simple. No podía dejar todo hasta la fecha de vuelo confirmada porque mientras esperaba el vuelo todavía tenía que seguir viviendo y haciendo trámites, así que necesitaba mi computadora, los monitores, las herramientas, hasta el wifi que lo iba a necesitar hasta el último día. ¿Por qué fue estresante? Porque primero tenía que deshacerme de muchísimas cosas. Iba a poder viajar con 3 valijas, que es muchísimo para un viaje turístico, pero para mudar tu vida entera, créanme que no es nada fácil. Por supuesto que al vaciar la casa me di cuenta que había acumulado muchísimas cosas innecesarias, pero también tenía muchísimas herramientas de trabajo que no podía llevar conmigo. Libros importantísimos que tampoco se podían venir conmigo porque son pesadísimos. Entonces empecé con la ropa. Empecé a pensar en el clima de Israel y tratar de llevar solo la ropa en buen estado y la que realmente uso. Pero la verdad que tenía muchísimos zapatos y zapatillas que me encantaban y también jeans. Tuve que deshacerme de muchísima ropa, 3 bolsas de consorcio que doné. Segundo paso fue vender los libros y eso fue un gran problema porque tenía muchísimos. Tuve que sacar fotos, publicarlos y me costó horrores poder encontrarle hogar a todos. Los últimos 30 casi que los regalé y los vendí a 48 horas de viajar. Después tuve que vender bicicleta, parlantes, trípode, flash, monitor de computadora, y esto dolió porque era un monitor 4K grande que lo tuve que vender por poca plata. También televisor, home theater, PlayStation y muchísimas otras cosas que se iban sumando a las otras porque iba encontrando más cosas mientras vaciaba. Ni les voy a contar lo que fue el tema de alquiler del departamento, fue una odisea, desde encontrar a la persona adecuada, hacer los trámites para hacer todo legal y como corresponde, pagando los tributos, tener que dejar el departamento para refaccionarlo y dormir en otro lado en medio de la venta de cosas, con 1000 idas y vueltas, con problemas que había que solucionar en el camino, y todo se termina de resolver 2 días antes de viajar. Y por si esto fuera poco, imagínense yo sin saber si me iba a poder ir con todas las cosas vendidas, dónde las iba a dejar, si no lo hacía, qué iba a pasar con el departamento, solucionando temas de banco, de servicios como el wifi con cablevisión, que fue otro tema escabroso, viviendo en otra casa, yendo todos los días a la mía, a seguir vaciando porque cada vez que iba encontraba más cosas. Nada, una locura todo. Entre todo eso, armando 3 valijas todos los días, viendo que no me entraba todo, haciendo Tetris para poder ver qué podía llevar, qué no, cuánto pesaba, me pasaba siempre del peso, pensando si iba a pagar exceso de equipaje, si iba a comprar una valija nueva, llevando otra, porque obviamente además no tenía tantas valijas, y así hasta el último minuto del día anterior del viaje que estaba tan estresado y cansado que no podía más. Además de todo esto, a 48 horas de viajar nos enteramos de que había una huelga en todo el país por la situación política que sigue estando hasta hoy en día, y eso nos genera dudas si íbamos a poder viajar o no, porque había paro hasta de la gente que trabajaba en el aeropuerto, así que fue una locura. Pero como les dije al principio, utilicé la palabra norá, que también significa algo bueno. Y lo lindo de todo ese tiempo libre que tuve fue poder ver a toda la gente que me quiere y que por suerte tuve las ganas y el deseo de despedirme de una buena manera con hermosos encuentros. Como con Ari, Uri y Julián, que nos juntábamos todas las semanas a jugar al PES y charlar. Fue hermoso poder despedirme así de ellos y de grandes amigos como Leito, Marianita, Natalia, Lisandro, Alberto y muchos más.
Por supuesto que la familia también fue partícipe y se me dio por hacer algo que no hacía nunca. Empecé a hacer asado todas las semanas y compartir con la gente. Asados que me salían excelente además. Así, en esta mezcla de nostalgia, nervios, angustia, ansiedad, esperanza, expectativa, felicidad, nos embarcamos en el vuelo. Terminé llevando las 3 valijas y en una de ellas exceso de equipaje que pude pagar sin problemas. Es más, era más del miedo de lo que realmente pasó, porque no me pesaron el equipaje de mano y pude llevar mis cámaras sin problema, que eran bastante pesadas. Además, en el equipaje de mano debes llevar todos los papeles de la LIA impresos, más otros papeles que te da la SOGNUT, importantísimos para poder entrar al país. El vuelo fue por Turkish y la verdad que fue un viaje regular de turista. La comida no tan buena, el servicio de vuelo bastante mediocre, pero bueno, soy de los que pienso que para viajar bien en un avión tenés que ir en primera clase. Clase turista es lo mismo en todas las aerolíneas, son todas parecidas, un poco mejor en algunas, un poco peor en otras, pero no creo que ninguna destaque muchísimo con diferencia. Puedes tener un viaje malo o uno muy bueno. Lo que sí destaco y quiero avisar es que el vuelo de Turkish de Latinoamérica a Israel tiene un problema. La escala en Turquía para cambiar de avión es de 2 horas solamente, y lo que nos pasó a nosotros y lo que le pasa a muchos lamentablemente es que tienen que correr para hacer el transbordo y mucha gente se queda varada en el camino y tiene que esperar el próximo vuelo. En nuestro caso salimos con retraso de Argentina y en la escala de Brasil se quedó más tiempo del estimado, así que llegábamos a Turquía con 2 horas de retraso. Viajaban muchas personas que iban a Israel y estaban casi todos bastante alterados en el vuelo, especialmente una familia que viajaba con su perro, que iba con las maletas y nadie le podía decir qué iba a pasar con él, pero que casi seguro el perro iba a viajar a Israel con el equipaje, pero ellos y nosotros íbamos a tener que esperar a otro avión que salía 6 horas después del aterrizaje. De todas maneras, la tripulación avisó a la gente del aeropuerto y nos estaban esperando y nos hicieron pasar por una seguridad especial para nosotros. De todas maneras, tardamos un montón igual, pero además que la puerta de embarque no la saben hasta el último momento por temas de seguridad y estaba en la otra punta del aeropuerto, así que nerviosos corrimos, gente con discapacidad corría en carrito, fue una locura. Finalmente llegamos y el avión estaba retrasado y esperándonos, pero por poco, porque llegamos y al toque salió y lamentablemente una persona mayor que no pudo correr y no pudo llegar al avión tuvo que quedarse esperando el próximo vuelo. En este contexto llegamos a Israel agotados con todo el estrés de los últimos meses y la angustia. Por suerte en el aeropuerto fue todo más rápido de lo que pensábamos, imaginábamos. Tardamos como 4 horas en hacer todo y la verdad que es poco tiempo para una migración. Esto gracias a la gente de la SOGNUT, la agencia judía que tiene empleados en el aeropuerto y te asisten con todo. Además de que te dan en mano parte del dinero del Sal Klitá, la canasta de absorción, en efectivo para que te puedas manejar los primeros días hasta que te depositen. Nos subieron a un taxi y llegamos al Merkaz Klitá a las 5 de la mañana, taxi que pagó también la SOGNUT. En la puerta nos encontramos con Uy, un Ole Hadash como nosotros de Mar del Plata, que no conocíamos pero que había viajado con nosotros en el avión. Nos recibió el mejor seguridad que podría haber sido, Dani, un divino, que a pesar de la hora nos ayudó y nos hizo pasar a la habitación. Por fin, dijimos, y nos tiramos a descansar, pero no, mi ciela, porque 2 horas después nos golpean la puerta, semidormidos y desorientados, porque ¿quién nos iba a golpear la puerta a las 7 de la mañana en un país que nadie nos conoce? Bueno, resulta que era Luis, uno de los voluntarios de la SOGNUT de Ashdod, el que se encarga de recibir y de orientar en los primeros días y semanas y meses a los Olim Hadashim, y nos vino a buscar temprano para ir a hacer el trámite del banco, porque sí, mientras más temprano abras la cuenta de banco, más fácil manejarte, además que es fundamental para que la SOGNUT te pueda depositar el resto de la plata. Después también fuimos a hacer el trámite para poder tener el Bituaj Leumi, que es el seguro médico, que es una cuota mensual que también paga la SOGNUT los primeros 6 meses y según cuál elegiste antes de emigrar, Luis te lleva a hacer ese trámite. Estos serían los trámites más urgentes. Después queda hacer la Teudat Seut, que es el documento de identidad, entre otras cosas. Para esto acá en Ashdod contamos con la ayuda de Goldie, que es una compañera latinoamericana que hizo Alía hace muchos años y trabaja en el Ministerio de Absorción ayudando a los latinos que llegan a Ashdod con varios de los trámites que se deben hacer en este ministerio, siendo uno de ellos el de la Teudat Seut. Además de toda esta ayuda, si viajaste con el Keren, también hay voluntarios que te ayudan por WhatsApp a hacer trámites o con traducciones de algo que no entiendas. Y ellos te van a pasar un link que tenés que llenar una vez que tengas la cuenta bancaria abierta para que el Keren te deposite la plata adeudada. Nosotros llegamos en época de fiestas. Una vez que pasaron, nos juntamos con las autoridades del Merkaz Klitá, firmamos el contrato de alquiler
y tuvimos una reunión con la directora del Ulpan que fue amorosa y nos ayudó a entrar en uno. Algunos inclusive tardan 1 o 2 meses o más en entrar a un Ulpan dependiendo de cuál abre, en qué momento y el nivel de cada uno. Así que sepan tener paciencia porque a veces no es fácil entrar en un Ulpan. Así fue el inicio de esta aventura que empezó, como pudieron ver, desde Argentina, mucho antes del vuelo. Para saber más sobre nuestra vida en Ashdod y cómo fueron los primeros meses, hay varios videos en el canal. Espero que les haya gustado. Por favor pongan un me gusta, suscríbanse al canal, comenten en la caja de comentarios porque ayuda muchísimo. Y más que nada avísenle a la gente interesada en hacer Aliyah que seguro les va a servir la información. Nosotros nos vemos en el próximo video.